El primer fin de semana de diciembre, el famoso periódico económico del Wall Street Journal publicó un extenso reportaje sobre cómo el COVID ha puesto en problemas buena parte del modelo universitario, pero no solamente por las circunstancias del COVID, sino cómo el COVID lo que ha hecho es, de alguna manera, anticipar problemas que son inevitables para el modelo académico en el futuro. Y creo que esto es importante considerarlo, hermanos, porque sabemos que el mundo académico tiene una enorme influencia. Sería un error que nosotros, los católicos, consideráramos que el mundo académico es un mundo cerrado en sí mismo. En cierta manera lo es. O sea, hay una cultura que constantemente se mira al ombligo en buena parte del mundo académico, no en todo, no, pero en buena parte del mundo académico. Y además que los grandes centros universitarios, la mayoría de ellos, son los que han avanzado todas estas ideologías, toda esta corrección política que hoy en día está afectando seriamente a nuestra sociedad, ¿no? En su momento, las ideas más absurdas que hoy en día se imponen, como la ideología de género, fueron nociones que comenzaron siendo discutidas por oscuros académicos, pero que poco a poco fueron ganando en el mundo de la academia, ¿no? Y una vez que el mundo de la academia comienza a repetir un dogma, ese dogma es enseñado a los alumnos y los alumnos después se convierten, como sucede con la buena parte de los jóvenes que van al mundo académico, se convierten en personas de influencia que comienzan a aplicar y a actuar en base a estos dogmas. Entonces, buena parte de la descomposición de Occidente tiene su origen en las ideas, y las ideas se siembran o se generan, su gran mayoría, en el mundo académico. ¿Y qué cosa dice este artículo del Wall Street Journal? Básicamente menciona cómo el COVID ha roto completamente el modelo económico de las universidades o los colleges más pequeños, ¿no? O más especializados, porque no son como las universidades públicas que en algunos países de América Latina, por ejemplo, o en Estados Unidos, en los distintos estados, tienen una estructura económica más sólida, ¿no? Aunque han tenido que hacer cortes, han tenido que suprimir muchos gastos. En el fondo, como su fondo, su dinero es dinero público, tiene mucho menos riesgo de quedarse sin dinero, pero las universidades privadas que viven del modelo usual, es decir, del dinero que la gente trae por estudiar, ¿no? El número de estudiantes, cuando esos estudiantes dejan de venir porque hay una crisis económica, los papás no pueden pagar la universidad, o que los papás no están dispuestos a pagar la misma cantidad por clases virtuales, cuando persona no está recibiendo casa, pensión, alimentación, es decir, las cosas que las universidades ofrecen, ámbitos de estudio, acceso a las bibliotecas, etcétera. Cuando no están estos servicios ahí, y en las universidades más elitistas, donde una de las cosas por la cual los papás que pueden pagan la fortuna que pagan, es porque saben que sus hijos que van a Harvard, que van a Cornell, que van a Stanford, que van a cualquiera de esas universidades conocidas del Ivy League, ¿no? Básicamente están pagando por socializar, ¿no? Porque se están juntando con otra gente de familias influyentes que van a ser a su vez influyentes, de tal manera que cuando sean profesionales van a poder levantar el teléfono y conocer a personas que van a terminar en cosas importantes en el mundo, ya sea en el servicio público, ya sea en la industria privada, etc. Entonces, si mi hijo está en una universidad del Ivy League y yo no recibo el contacto, ¿no?, de hombros, de estar pues
codeándose con personalidades importantes, entonces no hay ninguna razón para hacerlo, ¿no? Para pagar la fortuna que estoy pagando, por más buenos que sean los profesores. ¿Y qué ha pasado? Que algunas universidades han reconocido que esta situación en la que el modelo universitario, donde los profesores en inglés se llama tenure, ¿no? Que significa distintos países de España, como España o América Latina, se conoce como ya sea profesor con cátedra, o sea, catedrático propiamente, o se le conoce como profesor principal, etcétera, forman parte del gobierno de la universidad. Y eso no era una mala idea, ¿no? O sea, el hecho de tener estabilidad laboral, ¿no? Donde es muy, muy difícil poder sacar a un profesor principal o a un catedrático, ¿no? Y donde además participan del gobierno, ¿no? Es un modelo que ha tenido ventajas para mantener a la universidad como una institución creíble, cultural, durante siglos, ¿no? Pero al mismo tiempo es demasiado impermeable a los cambios. Y dos universidades que investiga el artículo del New York Times, donde finalmente el presidente de la universidad o rector, ¿no? tomó una decisión económica importante, que es recurrir a algún pasaje relativamente oscuro de los estatutos de la universidad, que hablan de situaciones de emergencia extremas, y siendo el COVID y la crisis económica que han generado una de ellas, han básicamente han dado fundamentalmente un golpe de Estado en sus propias universidades. Y este modelo ha comenzado a replicarse en Estados Unidos. Entonces, este modelo del golpe de Estado. Entonces, cuando el Wall Street Journal le pregunta a un rector de una de las universidades que ha analizado, ¿no? de cómo finalmente pasó por encima este cogobierno, ¿no? donde está, digamos, el directorio y están los profesores también, como los profesores con estabilidad, ¿no? los profesores principales, etc. Él decía, mira, este cambio es esencial para la viabilidad económica de la universidad y había que hacerse ahora, porque yo tengo una responsabilidad para que esta universidad siga existiendo en el futuro. Y este presidente dice que si hubiera seguido los acuerdos de los profesores con estabilidad laboral, habría tenido que esperar literalmente, dice, literalmente años. O sea, no lo digo con el sentido figurado de que hubiera demorado mucho, no, años, porque nadie va a querer que se reduzcan puestos de empleo, nadie va a querer que se le dé el retiro adelantado, ¿no? Para tener que dejar de pagarles el sueldo. Y lamentablemente, digamos, el rubro más costoso de la universidad es la planta académica, ¿no? Los profesores, las personas, como es justo que sea, porque son los que le dan valor a la universidad. Y los profesores simplemente no están dispuestos a hacer esto porque están pensando en su propio interés, usualmente, comprensiblemente. O sea, nadie quiere perder su fuente de ingreso, ¿no? Pero otro profesor, otra presidenta, una mujer de otro college un poco más pequeño, dice, mira, yo mandé un plan económico de urgencia, porque estamos en la misma situación, no hay alumnos, no hay dinero, el COVID nos ha afectado gravemente, entonces tenemos que hacer recortes presupuestarios ya, porque si no los hacemos ahora, entonces la universidad no tiene viabilidad en el futuro, va a durar 5 años más, va a gastarse sus ahorros y va a morir, ¿no? Entonces hay que hacer cortes y ajustes. Y dice, cuando yo les pedí
a la facultad, ¿no? Es decir, a los profesores con los cuales se consulta y cogobiernan, digamos, en circunstancias regulares. Estos profesores me mandaron, o sea, cuando les dije, mire, este es mi proyecto de todas las cosas que yo propongo que cortemos, ¿qué cosas dicen ustedes? Y en vez de un análisis de la propuesta económica, ¿no?, contestaron con una nota muy amable, está ahí en el artículo del Wall Street Journal, una nota muy amable diciendo, preferimos que no corte nada, ¿no? Entonces, este universo paralelo en el que viven muchos académicos, y la razón por la cual dicen cosas tan bizarras, muchos de ellos, ¿no? Que el género es esto, que el problema inclusivo de la personalidad, de acuerdo al Lefebvre y de acuerdo a Gianni Bátimo, ¿no? Cosas descabelladas, pero que son posibles en un ambiente académico donde se vive en una burbuja desconectada del tema de la administración económica, ¿no? O sea, básicamente dicen, ese no es nuestro problema, ¿no? Tomar decisiones de esa naturaleza no es nuestro problema. Esta presidenta que mencionó, que recibió esta cartita muy cortés, desentendiéndose de los cortes, tuvo que recortar 11 programas, utilizando también una cláusula en las normas internas que permiten en situaciones extremas tomar esta decisión. Entonces, en muchas universidades, la seguridad laboral, lo que los norteamericanos, digo, y en general el mundo anglosajón llama tenure, ¿no?, y ha garantizado que muchas veces los pocos profesores católicos o los pocos profesores conservadores permanezcan en universidades donde de otra forma los votarían, ¿no? Pero también ha permitido el desarrollo de esta élite cultural que funciona en su propia burbuja, ¿no? En muchas ocasiones pagadas por encima del promedio de lo que gana la gente de sus propios países. Los académicos en Estados Unidos, por ejemplo, si son un caso, no tienen una gran carga laboral y no están dispuestos a asumir más carga laboral porque consideran que eso les quitaría el trabajo a otro colega, y es posible que le quite el trabajo a otro colega, pero el modelo ya no da para más. Y una de las cosas que señala el artículo de Wall Street Journal es que este problema no se va a acabar con el COVID, se va a aliviar, ¿no? Gente va a comenzar a volver a la universidad y va a haber un cierto sentido de normalización. Pero, dicho esto, sería bueno, dice el Wall Street Journal, que la gente tenga en cuenta que todos nosotros estamos enfrentando, la gran mayoría de naciones está enfrentando dos problemas de mediano plazo para el mundo académico, que es la caída constante de la población y que en consecuencia no van a haber suficientes jóvenes para tantas escuelas. Simplemente no van a haber. Y en algunos lugares esto es inminente, en otros países como en América Latina va a tomar un tiempo, pero en general casi todos los países de América Latina están ahora con un crecimiento negativo de la población. Y en segundo lugar, el creciente costo universitario. O sea, en Estados Unidos desde 1980 el costo de la universidad ha crecido en más del 100%, ¿no? Y antes no era necesario endeudarse como se están endeudando ahora, y el sistema financiero simplemente no va a funcionar. Entonces, esto es, como me decía un buen amigo, mira, es como una quimioterapia, esta reducción, digamos, del costo y comenzar a afectar la estabilidad laboral de los profesores principales o de los catedráticos, ¿no? Porque así como creaba estas burbujas culturales que han sido definitivamente destructivas de la cultura de Occidente, es mi opinión sobre esto, también garantizaba que otros buenos profesores que no estaban bien vistos por sus colegas
pudieran seguir enseñando y pudieran seguir siendo una alternativa al pensamiento único posverdad, ¿no? Ahora tampoco ellos van a estar protegidos. Entonces es como una quimioterapia que, bueno, acaba con el cáncer, pero también acaba muchas veces con la persona, ¿no? Entonces, veamos cómo sucede esto, pero los católicos, que somos los que creamos a través de la iglesia la institución de la universidad, tenemos que estar muy atentos a esta evolución. Que tengas un buen día.